Fernando Bravo. Bueno, varias cuestiones para analizar en la tertulia. Quiero pasar primero un audio. Ayer se cumplió un aniversario del nacimiento de Néstor Kirchner, y tenemos varios audios para pasar, pero quiero pasar este en particular cuando hace referencia al tema de las AFJP, con el tema de la AFJP, con respecto al debate que se dio en aquel momento, ¿no? Porque hay que decir que en aquel momento eran muchos los sectores que estaban en contra. Bueno, vos has participado públicamente, Amado, del debate. Así es, no sé, a ver, estamos probando si se escucha, Daniel. Sí, yo te escucho, te estoy escuchando muy bajo. Ese es el tema. Te estoy escuchando muy bajo. Bueno, esto decía Néstor Kirchner. Muchas noches yo pensé, ¿cómo hago para poder recuperar los fondos de los jubilados? Entonces había algunos compañeros que eran más tiempistas o estaban más dentro del sistema, qué sé yo, bueno, no importa. Pero que me decían, obviamente casi blancos y pálidos, que no era momento, que se podía caer el proceso. Era tanto el esfuerzo, en serio. Uno veía la recuperación económica, la recuperación del trabajo, esto, el otro, pero evidentemente Cristina tuvo la decisión que yo no tuve, y eso es lo bueno de la historia y la continuación y la profundización de un proyecto. Hay varios elementos a tener ahí, ¿no? La cuestión de los tiempos políticos, y encierra algo que hemos hablado N cantidad de veces con vos, Amado, y con Artemio y en nuestro programa, que es, bueno, muchas veces se presenta como excusa para no hacer algo que no da los tiempos políticos, no da la correlación de fuerza. Sí, me parece que no hay que olvidar que Néstor Kirchner arrancó con el 20 y pico % de votos, en una situación de la Argentina, además de una fragilidad extrema, no solo económica, sino institucional. Entonces, fue una etapa de juntar fuerza, de juntar músculo, fue una etapa de crecimiento con salarios todavía bajos. Me parece que esto empezó en el 2006 a cambiar, cuando Néstor hace referencia a la palidez. Yo creo que se refiere a eso, porque, digamos, el modelo potente empieza cuando Felisa Micheli entra al Ministerio de Economía y empieza el kirchnerismo con la recuperación salarial y de ingresos de la población. Hasta ese momento había sido una etapa muy difícil de crecimiento con salarios bajos. Y me parece que desde ese 2006 en adelante viene la marca indeleble de los gobiernos de Néstor y Cristina, que es la recuperación del ingreso de la población, de salarios, de jubilaciones, de acompañamiento de aquellos que no conseguían un trabajo. Y creo que ahí está la marca central del kirchnerismo, ¿no? La lucha por la igualdad, que en el campo económico tiene que ver con la recuperación de ingresos, con no permitir las subas de precios desmesuradas, con no permitir que las tarifas de los servicios públicos se conviertan en un escollo insalvable. Y bueno, todo eso también requiere de un Estado potente, y la recuperación del sistema jubilatorio para la administración de todas las argentinas y argentinos, lo que se conoce como el fin de las AFJP, fue una herramienta estructural en ese sentido, ¿no? Pero un camino que para mí desde el 2006 se venía marchando con mucha fortaleza, después de que Néstor y Cristina lograron recomponer el poder presidencial saliendo del 2013. Bueno, una cuestión a tener en cuenta, y otra de las cuestiones que plantea el audio ahí, si lo llegásemos a volver a escuchar, que es el coraje que tuvo Cristina, ¿no? Reconociendo que, más allá de que forman parte del mismo proceso político, parecía ser que Cristina tenía la decisión reconocida por el propio Néstor Kirchner en el propio audio, o es una interpretación. Tuvo una decisión que él no tuvo, no quiso, o no pudo, o acumuló el poder para que Cristina lo pueda hacer, pero reivindica la figura de Cristina, el propio Néstor, en una medida absolutamente clave, ¿no? Como es la recuperación de las jubilaciones para el Estado, que fue la medida que más afectó al poder económico, porque se la quitaron a los bancos. Bueno, estamos acá con el protagonista de la medida, o uno de los protagonistas, que es Amado. Artemio. Sí, no, comparto absolutamente lo que dijo Amado. Y bueno, lo sobre Cristina, siempre Kirchner la tituló con la presidenta Coraje. Él siempre le reconoció
que profundizó un proceso que había iniciado él y que le dio más profundidad y más estrategia al planteo del kirchnerista. Pero muy importante haber tomado estas decisiones, las más importantes, las estructurales, con una cantidad de poder político menguado con respecto a lo que habitualmente se tiene. No te olvides, por ejemplo, el actual presidente asume con el doble de votos, más del doble de votos que lo que asumió Néstor Kirchner, ya con el proceso electoral consolidado. Por eso que cuando uno plantea relación de fuerza tiene que tener muy claro lo que analiza, porque puede en un proyecto como el kirchnerista, donde comenzó la gestión con más desempleo que votos, es muy difícil refugiarse en el tema de relación de fuerzas para poder plantear imposibilidades de coyuntura. Más bien, todo lo contrario, fue un proceso donde, a pesar de la relación de fuerzas desfavorable, se transformó de manera progresiva el comportamiento de la sociedad argentina, y yo creo de manera definitiva. Por eso que siempre es bueno recordar a Néstor, ahora que cumplió 71 años, y me parece muy atinada la cita que vos elegiste, Daniel. A ver, otro tema para conversar con ustedes, que venimos acá anunciándolo hace tiempo, es que finalmente, según la inflación prevista para el primer trimestre, todavía no terminó el primer trimestre, la inflación prevista estaría superando el aumento previsto por la ley de movilidad jubilatoria en cerca de 4 puntos. O sea, más o menos la inflación estaría en 12 y el aumento estaría en 8, digamos, para utilizar números redondos. Y ya hay diarios, el caso de la periodista Silvia Stan en el diario La Nación, que dice cuándo y a quiénes se le pagaría un bono para compensar la inflación, previendo que el aumento jubilatorio va a estar por debajo de la inflación. Algo que ustedes anticiparon en estas columnas, Artemio, Amado. Sí. Nosotros acá en tu programa lo veníamos diciendo, que se tomó una gran medida estructural, que es poner la fórmula de movilidad, pero que había que recuperar el desastre que hizo Macri en el sistema jubilatorio. Entonces, el derrotero del sistema jubilatorio para volver a fines del 2015 no se va a arreglar en 2 días. Y va a requerir, bueno, ya se dio el 5% por fuera de la fórmula en diciembre, eso hay que recordarlo. Y ahora va a requerir complementos para sostener la fórmula, que va a dar buenos resultados, como dijimos acá desde Siempre Soy, en el mediano plazo, porque es una cuestión estructural. Ahora, en la coyuntura va a haber que seguir sosteniendo la recomposición, te repito, del desastre que hizo Macri, porque si no se hubiera cambiado la fórmula y no se hubiera cambiado el sistema económico de Argentina a fines del 2015, principio del 2016, no estaríamos hablando de estas cosas. Parece el año de la marmota, pero el problema lo hizo Macri, no es que esto tiene que ver, porque, viste, siempre dicen, va a haber problema con la energía, y resulta que el problema vino con el cambio de modelo que llevó adelante Macri y su equipo. Entonces, acá no hay que echarle la culpa a quien no la tiene. Lo que sí hay que, me parece, apoyar y exigir del gobierno es que haya un shock distributivo, que los ingresos de la población, ya sea vía jubilaciones, ya sea vía discusiones salariales, ya sea vía acompañar a aquellas personas... ¿Me dejas hacer un punto ahí, sí, Amalo? Claro. Explícame qué es, y explícanos a nosotros, porque todos nos podemos imaginar qué es un shock distributivo, pero en términos fácticos, y después de alguien que, como vos, que estuvo sentado en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Economía, en un proceso de salir de una recesión después de la crisis del 2008. ¿Qué es? A ver, ¿cuáles serían unas medidas fácticas reales para que se aplique un shock distributivo, Amado? Shock distributivo, para mí, en esta circunstancia, que es distinta a la del 2009 y en algún sentido más difícil, tiene que ver, primero, con que haya una visión de conjunto, no es una sola medida, y la visión de conjunto tiene que abarcar un aumento, por una vez, un salto en jubilaciones para recomponer lo que Macri les sacó, les quitó a las jubiladas y jubilados, la apertura de una paritaria sin techo, la baja nominal de las tarifas de los servicios públicos y una caída abrupta de la tasa de interés.
porque el shock distributivo tiene que acompañar tanto los ingresos de la población como las posibilidades de generar nuevos puestos de trabajo, porque si no estarías ahogando el mismo proceso que pretendés poner en marcha. Y no hay que olvidarse que cuando uno habla de la recomposición del mercado interno, la demanda agregada en términos del mercado interno tiene dos componentes, uno muy grande y el más importante, que es la capacidad de compra de la población. Pero la inversión en economía real, la compra de maquinarias y equipo, también es parte de la demanda agregada. Entonces, me parece que un proceso de recomposición del mercado interno requiere que el shock distributivo le otorgue ingresos a la población para sostener el mercado interno y al mismo tiempo le dé la posibilidad al sector productivo privado de acompañar ese tirón de demanda para que no se convierta en un problema de precios. Y esto, por lógica, tiene que estar muy acompañado y muy seguido de cerca de que no haya una inflación que se coma el esfuerzo. Y acá el rol del Poder Ejecutivo es central. Es central porque en Argentina nadie puede ser tan inocente de creer que los precios se forman en un mercado de competencia, en un mercado competitivo. Nuestra economía, te diría como la economía global de hoy, está dominada por un sector de oferta, es decir, por empresas muy concentradas que forman los precios en forma oligopólica o monopólica. En la Argentina particularmente, además, vinculan sus ganancias y no sus costos al tipo de cambio, quieren mantener las ganancias en dólares, en muchos casos para fugarlas, y entonces estas tres patas, ¿no? Los ingresos de la población, los costos de las empresas vía tarifa de servicios públicos, pero sobre todo desacoplar la tasa de interés de la tasa de interés mundial, seguís teniendo esa bola del ELIX que solo le da ganancias a los bancos, y el rol del Estado para alinear las expectativas, pero no en términos solamente de un alineamiento de expectativas con intenciones, sino con medidas concretas como son el control de precios, el ordenamiento del sistema financiero, que en esto se ha venido trabajando, creo, mucho para intentar recomponer el desastre que hizo Macri en el mercado de capitales en la República Argentina. Bien, vos Artemio, venís planteando un poquitito también esa cuestión, y finalmente lo que ustedes vienen diciendo se verifica, porque el aumento de las jubilaciones va a tener que tener un bono, que está bien, porque el bono habla de un gobierno que es sensible, que reconoce un problema, pero no deja de ser una medida de carácter discrecional. Digo, Alberto Fernández va a poder dar un bono, Martín Guzmán podría dar un bono, pero el día de mañana, cuando esté Larreta y Sturzenegger, quizás no dan un bono y se produce un brutal ajuste sobre los jubilados. Así es. No, bueno, de todas maneras, conceptualmente el ministro ha sido muy claro. Yo descarto de que va a haber un bono compensador, no quiero ni siquiera discutir eso, porque no cabe ninguna duda que un gobierno peronista no puede hacer perder 4 puntos a las jubilaciones mínimas respecto a la inflación. Eso no va a pasar. Estoy seguro que van a compensar, como compensaron en diciembre la pérdida con respecto a la inflación en su momento. Pero de todas maneras, conceptualmente me parece que lo que el gobierno debe, o por lo menos debe plasmarse lo que conceptualmente el gobierno declara con lo que efectivamente sucede. En el 2020 no pasó. Tanto salario como jubilaciones y pensiones evolucionaron por abajo de la inflación. Fue una caída del PBI muy importante, sabemos que hubo una situación muy particular, pero esperemos que este año sea el salario y el como bien Amado señala, el ingreso familiar, el gran motor que impulse el crecimiento en Argentina, porque podemos también tener crecimiento sin que efectivamente la población tome nota y que se apropien 4 vivos. De hecho, Argentina tiene una experiencia de crecimiento económico durante los años 90 que no fue en beneficio de los sectores de la población en general, de sectores medios, sectores populares, sino de la cúpula del poder económico, de las transnacionales, de los que estaban involucrados en el negocio de las privatizaciones. Pero finalmente ese tipo de crecimiento no es el que busca el gobierno nacional. Busca hacer un crecimiento, como señaló Cristina, que no se lo apropien 4 vivos.
Entonces el país va a crecer. El problema que se dirime acá es qué tipo de crecimiento va a tener. Y yo creo que el gobierno, el presidente en particular y todo el gobierno en general, ha sido lo suficientemente claro con respecto a que conceptualmente ellos creen que el gobierno se lo tiene que apropiar el conjunto de la población y en particular impactar sobre los sectores medios y medios bajos, los sectores populares. Falta que a la conceptualización y al discurso se le agregue la práctica, y eso efectivamente lo observemos realizándose en la práctica. Vamos a ver, este es un año clave porque se va a terminar de vacunar, yo creo en tiempo y en forma, cerca de agosto, septiembre, eso va a estar concluido, y la cuestión económica va a ser la central, la que domine la coyuntura electoral va a ser claramente la cuestión socioeconómica, no hay que confundirse con eso, no es que en Argentina la pandemia lo tapa todo, obviamente la cuestión de la pandemia es central, pero la cuestión socioeconómica va a dominar la coyuntura electoral de manera plena.